La música del mambo retumbaba en el Teatro Blanquita aquella noche de 1954 cuando Germán Valdés, Tintán para todo México, recibió el mensaje que lo cambiaría todo. Estaba en su camerino ajustándose el saco largo de cuadros, alisándose el cabello engomado hacia atrás, practicando ese acento pachuco que volvía locos a sus fans, cuando su manager Marcelo entró sin tocar, sudando como si hubiera corrido una maratón. Carnal, llegó un sobre de Los Pinos. Tintán se quedó inmóvil frente al espejo. Sus dedos, que segundos antes ajustaban su corbata de moño, se detuvieron en el aire. No olvides suscribirte a este canal para seguir escuchando más historias como esta. Los Pinos, la residencia presidencial, el poder máximo de México tocando a su puerta. ¿Qué dice?, preguntó sin voltear, manteniendo esa calma que había aprendido en las calles de Ciudad Juárez, donde mostrar miedo era lo mismo que perder. Marcelo rompió el sobre con manos temblorosas, leyó en voz alta. El señor presidente tiene el honor de invitar al distinguido artista Germán Valdés a una gala privada en Los Pinos el próximo sábado. Se requiere su presencia para amenizar la velada con dignatarios internacionales. Vestimenta formal. Tintán finalmente se volteó. Una sonrisa irónica cruzó su rostro. ¿Vestimenta formal? ¿Para mí? ¿Para el pachuco que según los periódicos está corrompiendo a la juventud mexicana? Porque esa era la verdad que todos conocían, pero pocos decían en voz alta. Tintán era adorado por el pueblo, idolatrado en las colonias populares, imitado por miles de jóvenes que se vestían como pachucos y hablaban su jerga. Pero para la élite, para los decentes, para los que cenaban en Palacio Nacional, Tintán era un problema. Era la voz de los jodidos, de los fronterizos, de los que hablaban mitad español, mitad inglés, porque vivían entre dos mundos sin pertenecer completamente a ninguno. Era peligroso porque hacía reír mientras cuestionaba, porque sus películas mostraban a México como era, no como los políticos querían que fuera. ¿Vas a ir, verdad?, preguntó Marcelo, aunque su tono dejaba claro que tenía miedo de la respuesta. Tintán se miró una última vez en el espejo. Vio al chamaco de Juárez que creció viendo a su padre trabajar hasta el agotamiento, que aprendió inglés en las calles, que inventó un personaje para sobrevivir y terminó siendo más real que la realidad misma. Claro que voy a ir ese. ¿Tú crees que le voy a dar el avión al mero presidente? Pero esa noche, después de la función, cuando las luces del teatro se apagaron y la multitud se fue, Tintán se quedó solo en el escenario vacío. Encendió un cigarro, se sentó en el borde del escenario con las piernas colgando y pensó en su padre. Don Orestes Valdés Godínez había sido un hombre estricto, un empleado de aduanas que creía en las reglas, en el orden, en hacer las cosas correctamente. Nunca entendió por qué su hijo quería ser artista, por qué hablaba como pachuco, por qué se vestía con esos trajes extravagantes. Germán le había dicho en su lecho de muerte 3 años atrás: tú puedes ser lo que quieras, pero nunca olvides de dónde vienes, nunca dejes que te cambien. El humo del cigarro subía lento hacia las luces apagadas del teatro. Tintán sabía que esa invitación no era un honor, era una prueba. Era el poder extendiéndole la mano para ver si la tomaba, para ver si podían domesticarlo, convertirlo en uno de ellos. Lo que no sabía era que en Los Pinos ya estaban preparando algo mucho más elaborado que una simple gala. Algo que lo pondría a prueba de formas que ni siquiera podía imaginar. Los días previos a la gala fueron extraños, demasiado tranquilos, como esa calma antes de la tormenta que todo niño fronterizo aprende a reconocer. Tintán siguió con sus funciones, siguió haciendo reír, pero algo había cambiado. Lo notaba en las miradas, en los comentarios, susurrados. El miércoles, mientras caminaba por la Alameda Central, un hombre bien vestido se le acercó. Corbata perfecta, zapatos brillantes, sonrisa de tiburón. Señor Valdés, qué casualidad encontrarlo aquí.
Tintán supo inmediatamente que no era casualidad. Nada en esta ciudad pasaba por casualidad. ¿Y usted es? Un admirador. Y también alguien que quiere darle un consejo amistoso para la gala del sábado. Ahí estaba. El primer movimiento. Diga pues. El hombre se acercó más, bajó la voz. Mire, usted es un gran artista, nadie lo niega. Pero ese personaje del pachuco, esa forma de hablar, ese acento, no es apropiado para una reunión con dignatarios extranjeros. Habrá embajadores, gente importante. Sería una pena que México quedara mal representado, ¿me entiende? Tintán entendía perfectamente. Le estaban pidiendo que dejara de ser quien era, que se presentara decente, que hablara correctamente, que fuera el mexicano que ellos querían mostrar al mundo. No el pachuco fronterizo, sino un artista domesticado, presentable, inofensivo. ¿Y quién le mandó a decirme esto?, preguntó Tintán, manteniendo su tono ligero, casi juguetón. El hombre sonrió, pero sus ojos eran fríos. Nadie me mandó. Es solo un consejo entre compatriotas. Hay muchas oportunidades para un artista que sabe comportarse. Contratos con el gobierno, giras internacionales, financiamiento para películas. Pero también hay muchas formas de, digamos, complicarle la vida a alguien que insiste en ser problemático. Y ahí estaba la amenaza, envuelta en terciopelo. Tintán dio una fumada larga a su cigarro. Órale, pues. Muchas gracias por el consejo, carnal. Lo voy a tener muy en cuenta. El hombre se fue satisfecho, pensando que el mensaje había sido recibido. No tenía idea de que acababa de encender una mecha. Esa noche, Tintán hizo algo que no había hecho en años. Fue a visitar a su hermano Manuel, el Loco Valdés, a su departamento en La Condesa. Manuel abrió la puerta en pijama, sorprendido. «¿Germán? ¿Qué pasó? ¿Estás bien?» Entraron. Tintán le contó todo: la invitación, el hombre en la Alameda, la amenaza velada. Manuel escuchó en silencio, y cuando su hermano terminó, soltó una carcajada amarga. «Te quieren blanquear, carnal, como a un tomate verde. Quieren que dejes de ser pachuco para que puedas ser su monito amaestrado». Tintán miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. «¿Sabes qué es lo que me encabrona, mano? No es que me amenacen. Las amenazas las aguanto. Lo que me saca de onda es que piensen que soy tan pendejo como para no darme cuenta de lo que están haciendo». Manuel se sentó a su lado. «¿Y qué vas a hacer?» Tintán sonrió. Esa sonrisa que sus fans conocían bien, la que aparecía justo antes de que hiciera algo completamente inesperado en sus películas. «Voy a ir a esa gala y voy a darles el show de su vida». El sábado llegó con un cielo despejado y una tensión que podías cortar con cuchillo. Tintán pasó la mañana en su casa de la colonia Narvarte, preparándose no solo físicamente, sino mentalmente. Su esposa, Rosalía, lo observaba desde el marco de la puerta de la recámara, mientras él revisaba su vestuario. Había 3 trajes extendidos sobre la cama. El primero era un smoking tradicional, negro, elegante, el tipo de traje que usaría cualquier artista respetable en una gala presidencial. El segundo era uno de sus trajes de pachuco, pero sobrio, con rayas discretas, un punto medio. El tercero era una declaración de guerra. Cuadros grandes, verde limón y morado, pantalones acampanados, cadena de oro cruzando el chaleco, sombrero de ala ancha. El uniforme completo del pachuco que tanto escandalizaba a la sociedad mexicana decente. «¿Cuál vas a usar?», preguntó Rosalía, aunque por el brillo en los ojos de su marido ya sabía la respuesta. Tintán tocó el smoking con respeto, casi con cariño. «Este es hermoso. Me vería muy guapo con él». Luego tocó el traje de rayas. «Este es inteligente. Sería el punto medio, ¿no? Ni los ofendo ni me traiciono completamente». Finalmente, sus dedos se posaron sobre el traje de cuadros. «Pero mi vida, soy yo. Este es el Tintán que ama el pueblo, el que hace cola en los cines, el que gasta sus últimos pesos para ver mis películas,
El que se viste como Pachuco aunque los policías lo paren en la calle solo por eso. Rosalía se acercó, le puso una mano en el hombro. Te van a crucificar. Probablemente. Pueden destruir tu carrera. Pueden intentarlo. Germán, dijo ella, usando su nombre real, el que solo usaba en los momentos importantes. ¿Vale la pena? Él la volteó a ver. En sus ojos había algo que ella había visto pocas veces. Una determinación absoluta, inquebrantable. Rosalía, cuando era chamaco en Juárez, ¿sabes qué aprendí? Que los pachucos no son delincuentes como dicen los periódicos. Son chavos que no encajan ni aquí ni allá, ni completamente mexicanos, ni completamente gringos. La sociedad los rechaza, la policía los persigue, todos los miran con desprecio, pero ellos se inventaron su propia cultura, su propia forma de hablar, su propia forma de vestir. Le dijeron al mundo, si no nos aceptan como somos, pues nos inventamos nuestra propia identidad. Caminó hacia la ventana. Y luego llegué yo con mis películas y les di voz. Les mostré que ser pachuco no es malo, que es ser orgulloso de quién eres, aunque el mundo te diga que estás mal. Millones de chavos me ven y se sienten menos solos, menos avergonzados. ¿Y ahora voy a traicionarlos? ¿Voy a presentarme en Los Pinos todo domesticado solo porque el presidente me invitó? Se puso el traje de cuadros. Si hago eso, mi amor, puedo conservar mi carrera, pero pierdo mi alma. Rosalía tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. Entonces ponte las calcetas amarillas también. Si vas a escandalizar, que sea en grande. A las 7 de la noche, un coche oficial llegó por él. El chofer, un hombre serio con uniforme impecable, abrió los ojos como platos cuando vio salir a Tintán. «Señor Valdés, el mero mero, carnal. ¿Nos vamos o qué?» El trayecto a Los Pinos fue silencioso. Tintán miraba por la ventana las calles de la ciudad transformarse. De colonias populares a zonas residenciales. De taquerías y pulquerías a restaurantes elegantes. Dos México en uno solo. Y él estaba a punto de cruzar esa frontera invisible, vestido exactamente como no debía. Los Pinos brillaba como un palacio de cuento. Luces por todos lados, guardias de seguridad en cada esquina, coches lujosos estacionados en fila. Cuando Tintán bajó del automóvil, el silencio fue instantáneo. Los guardias lo miraron. Luego se miraron entre ellos. Uno de ellos, el más joven, tuvo que voltear para no reírse. El otro, un capitán con cara de piedra, se acercó. «Señor Valdés, a la orden, jefe». El capitán miró el atuendo de arriba a abajo. Había visto muchas cosas en su carrera, pero esto era nuevo. La gala tiene código de vestimenta formal. «¿Y qué cree que es esto?», respondió Tintán abriendo los brazos. «Este traje me costó más que 3 smokings. Está más formal que yo en domingo». El capitán no sabía si reírse o arrestarlo. Finalmente habló por su radio. «Central, tenemos una situación en la entrada principal». La voz que respondió sonaba nerviosa. «¿Qué tipo de situación?». El invitado especial llegó, muy especial. Hubo un silencio largo. Luego otra voz, más autoritaria. «Déjenlo pasar». Lo escoltaron por jardines perfectamente cuidados. Tintán silbaba bajito, moviendo los hombros al ritmo de un mambo que solo él escuchaba. Llegaron a un salón enorme, arañas de cristal, mesas con manteles blancos, meseros con guantes blancos sirviendo champán en copas de cristal. Y la gente, Dios mío, la gente, embajadores con medallas en el pecho, empresarios con relojes que costaban más que una casa, esposas de políticos con vestidos de París y joyas que podrían alimentar un pueblo entero. Y en medio de todo eso entró Tintán, con su traje de cuadros verde, limón y morado, sus calcetas amarillas y su sonrisa de pachuco. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se cortaron como con tijera. Las copas de champán se quedaron suspendidas a medio camino de los labios. Una señora dejó caer su abanico.
En el fondo del salón, sentado en una mesa principal, estaba el presidente. Un hombre de 50 y tantos años, pelo plateado, traje oscuro impecable. A su derecha, el secretario de Gobernación. A su izquierda, el embajador de Estados Unidos. El presidente vio entrar a Tintán y algo pasó por su rostro. No fue enojo. Fue algo más complicado. Sorpresa sí, pero también algo parecido al reconocimiento, como cuando ves algo de tu pasado que creías haber dejado atrás. Se levantó. Todo el salón lo imitó. Caminó hacia Tintán, con una sonrisa profesional perfectamente ensayada. Señor Valdés, qué alegría tenerlo aquí. Extendió la mano. Tintán la estrechó. El placer es mío, jefecito. Bonita casa se consiguió. ¿Acepta roomies? Risas nerviosas alrededor. El presidente mantuvo la sonrisa, pero había tensión en sus ojos. Veo que decidió venir como su personaje. ¿Mi personaje? Tintán inclinó la cabeza. No, señor presidente, este soy yo. Germán Valdés, el Pachuco de Juárez. El personaje es cuando me pongo smoking y finjo que no sé de dónde vengo. El embajador estadounidense se acercó intrigado. Hablaba español con acento marcado. Fascinante. He oído hablar de usted, señor Valdés. Dicen que es muy popular entre las clases trabajadoras. Tintán lo miró directamente. No solo entre las clases trabajadoras, mister. También entre cualquiera que sepa reírse de sí mismo. Aunque reconozco que esa es una habilidad rara entre los poderosos. El embajador parpadeó sin saber si acababa de recibir un cumplido o un insulto. El secretario de Gobernación intervino, su voz untada de falsa amabilidad. Bueno, creo que todos estamos ansiosos por ver su actuación, señor Valdés. Tenemos un escenario preparado. Después de la cena, por supuesto. Órale, pues. ¿Y de qué quieren que hable? ¿De política? ¿De corrupción? ¿O prefieren algo ligero como la pobreza? El silencio fue absoluto, pero entonces pasó algo inesperado. Desde una mesa del fondo, una carcajada genuina, una sola. Todos voltearon. Era un hombre mayor, con uniforme militar lleno de medallas. Un general retirado, según resultó después. «Me cae que este cabrón tiene huevos», gritó, levantando su copa. «Salud por el único honesto en este salón». La cena fue una obra de teatro en sí misma. Tintán sentado en la mesa principal entre el embajador francés y la esposa del secretario de Relaciones Exteriores. 7 cubiertos por persona, copas de 3 tamaños diferentes, platillos con nombres que ni siquiera podía pronunciar. «Esto es caviar iraní», explicó la señora a su lado, señalando unas bolitas negras en su plato. «Muy exclusivo». Tintán probó una. Hizo una mueca. «Sabe a mar podrido, ¿no?» «Es un gusto adquirido», respondió ella con una sonrisa tensa. «Como la honestidad», contestó Tintán, «también es un gusto adquirido, especialmente en estos rumbos». Durante toda la cena, sintió las miradas. Algunos lo observaban con curiosidad, como si fuera un animal exótico en el zoológico. Otros con desprecio apenas disimulado. Pero había un tercer grupo, pequeño pero presente, que lo miraba con algo parecido a la admiración. Eran los que conocían sus películas, los que entendían que detrás del pachuco payaso había una crítica afilada como navaja. El presidente casi no comió. Movía la comida de un lado a otro del plato mientras observaba a Tintán. Había algo en la forma en que el cómico interactuaba con todos, sin miedo, sin adulaciones, que lo inquietaba profundamente. Finalmente llegó el momento. Los postres fueron retirados, las luces del salón se atenuaron y un asistente encendió un pequeño reflector que iluminó un área despejada que serviría de escenario. El presidente se puso de pie. «Estimados invitados, tenemos el honor de contar esta noche con uno de los artistas más populares de México. Un hombre que ha hecho reír a millones. Por favor, démosle un aplauso a Germán Valdés Tintán». Los aplausos fueron educados, medidos. Tintán se levantó, se ajustó el saco, caminó hacia el área iluminada. Se paró ahí,
En medio de ese círculo de luz, rodeado de oscuridad y poder, dejó pasar unos segundos en silencio. Luego habló: «Buenas noches, damas y caballeros», o como decimos en mi barrio, «¿Qué onda, raza?». Risas incómodas. Me pidieron que viniera a entretenerlos, y yo pensé, órale pues, voy a hacerlos reír. Pero luego me puse a pensar, ¿de qué se ríe la gente como ustedes? Caminó lentamente, sus zapatos de suela, gruesa resonando en el silencio. La gente pobre, la gente de mi barrio, se ríe de sus desgracias porque si no se ríen, lloran. Se ríen cuando el patrón les paga tarde. Se ríen cuando el casero les sube la renta. Se ríen cuando el policía les pide mordida. Porque la risa es lo único que no les pueden quitar. Se detuvo. Pero ustedes que tienen todo, ¿de qué se ríen? Nadie respondió. ¿Se ríen de los pobres? No, sería de mal gusto. ¿Se ríen de ustedes mismos? Tampoco, porque eso requiere humildad. Entonces, ¿de qué? El embajador estadounidense se removió incómodo en su silla. Voy a contarles un chiste, continuó Tintán. Había una vez un país muy rico. Tenía petróleo, plata, oro, tierras fértiles, pero la mitad de su gente moría de hambre. Un día llegó un extranjero y preguntó: ¿cómo es posible que siendo tan ricos sean tan pobres? Y le contestaron: es que la riqueza está mal repartida. ¿Y por qué no la reparten mejor?, preguntó el extranjero. ¿Estás loco?, le dijeron. ¿Y de qué vivirían los ricos? Silencio absoluto. Perdón, dijo Tintán. Se me olvidó que ese no era un chiste. Era la realidad. El secretario de Gobernación se puso de pie. Señor Valdés, esto es inapropiado. ¿Inapropiado? Tintán lo miró directamente. ¿Saben qué es inapropiado? Que en este salón se gaste en una cena lo que una familia pobre gana en un año. Que los que hacen las leyes sean los primeros en romperlas. Que inviten a un pachuco a Los Pinos y luego se sorprendan cuando actúa como pachuco. El presidente levantó una mano, su voz era calmada, pero había acero en ella. Continúe, señor Valdés. Todos estamos escuchando. Tintán sintió el peso de todas las miradas. Era como estar en el filo de una navaja. Un paso en falso y todo se vendría abajo. Pero había llegado demasiado lejos para echarse para atrás ahora. ¿Saben por qué me hice pachuco?, preguntó, y su voz había cambiado. Ya no era la voz del cómico, era la voz de Germán Valdés, el niño de Juárez. Cuando era chamaco vivía en la frontera. Veía a los mexicanos que iban al otro lado a trabajar. Se mataban en los campos, en las fábricas. Los trataban como basura, como animales. Y cuando regresaban a México, ¿saben cómo los trataban aquí? Igual de mal, porque ya no eran suficientemente mexicanos. Hablaban con acento, se vestían diferente, traían costumbres de allá. Caminó entre las mesas. La gente se echaba para atrás instintivamente. Esos chavos no tenían lugar, ni allá ni acá. Entonces se inventaron su propio lugar, el pachuco, su propio idioma, su propia moda, su propia identidad, y la sociedad los criminalizó. Los periódicos decían que eran delincuentes. La policía los perseguía. Las familias decentes cruzaban la calle cuando los veían. Se detuvo frente a la mesa del presidente. Y luego llegué yo con mis películas, y dije: estos chavos no son criminales. Son mexicanos que no se avergüenzan de ser diferentes. Y millones de personas me vieron y se sintieron representados. Los nacos, los jodidos, los que nunca salen en las fotos oficiales de México. El presidente lo miraba fijamente. Había algo cambiando en su expresión. Ustedes me invitaron aquí para domesticarme, continuó Tintán. Para decirle al mundo, miren, hasta el pachuco se puede civilizar si le damos la oportunidad. Querían que viniera en smoking, que hablara bonito, que dijera chistes inofensivos. Querían blanquearme. Se quitó el sombrero, lo giró en sus manos. Pero yo no vine aquí a ser su mascota. Vine aquí a recordarles algo que parecen haber olvidado. Que México no es solo esto. Señaló alrededor.
No es solo palacios y cenas elegantes y gente con apellidos importantes. México son también las vecindades, los mercados, las tortillerías. Son los niños descalzos, los campesinos sin tierra, los obreros sin derechos. El embajador francés murmuró algo en su idioma. La señora a su lado traducía en susurros. Y yo sé, dijo Tintán, su voz subiendo, que nada de lo que diga aquí va a cambiar nada. Mañana ustedes seguirán siendo ricos y nosotros seguiremos siendo pobres. Ustedes seguirán cenando caviar y nosotros seguiremos comiendo frijoles. Pero al menos esta noche, por estos minutos, tuvieron que escucharme. Tuvieron que ver al pachuco que tanto desprecian mirándolos a los ojos y diciéndoles su verdad. Hubo un momento de silencio tan denso que podías cortarlo. Entonces pasó algo que nadie esperaba. El presidente se levantó, caminó hacia Tintán. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente, y cuando habló, su voz era diferente, más baja, más humana. ¿Sabe usted de dónde vengo yo, señor Valdés? Tintán parpadeó, sorprendido por la pregunta. No, señor presidente. Vengo de un pueblo llamado San Juan de la Montaña, un pueblo tan pobre que ni siquiera aparece en los mapas. Mi padre era campesino, mi madre lavaba ropa. Éramos 10 hermanos. Comíamos cuando había, y cuando no había, pues no comíamos. El salón estaba en silencio absoluto. Cuando tenía 8 años, caminaba 5 kilómetros descalzo para llegar a la escuela. Los otros niños, los hijos de los rancheros, me hacían burla, me decían el mugroso, el patas rajadas, y yo me aguantaba porque sabía que la educación era mi única salida. El presidente miró alrededor de la mesa. Estudié con velas porque no teníamos luz. Trabajé de lo que fuera para pagar mis libros. Llegué a la universidad con ropa prestada y estómago vacío, y juré que cuando llegara arriba, cuando tuviera poder, iba a ayudar a gente como yo. Las palabras del presidente quedaron flotando en el aire como humo. Tintán lo miraba sin saber qué decir. Este no era el político ensayado, el hombre del poder absoluto. Este era alguien más, alguien que por un momento había bajado la máscara. ¿Y qué pasó?, preguntó Tintán suavemente. ¿Cuándo dejó de ser ese chamaco descalzo y se convirtió en esto? El presidente cerró los ojos. Cuando los abrió, tenían un brillo húmedo. Fue gradual, tan gradual que no me di cuenta. Primero fue un traje mejor para causar buena impresión. Luego fue cambiar mi forma de hablar para que no se notara mi acento pueblerino. Después fue juntarme con la gente correcta, decir las cosas correctas, olvidar las cosas incorrectas. Caminó hacia la ventana. Afuera, la Ciudad de México se extendía con sus millones de luces. Y un día me vi en el espejo y ya no reconocí al chamaco de San Juan de la Montaña. En su lugar había un extraño con traje caro y sonrisa falsa. Un extraño que cenaba caviar y había olvidado el sabor de los frijoles. Volteó hacia Tintán. Y lo peor es que me había convencido a mí mismo de que esto era necesario, que para ayudar a mi gente tenía que convertirme en uno de ellos, señaló a los invitados, que para cambiar el sistema tenía que ser parte del sistema. Tintán sintió algo quebrarse en su pecho. No era triunfo lo que sentía. Era algo más complicado. Tristeza quizá. Reconocimiento. ¿Y ayudó a su gente?, preguntó. El presidente soltó una risa amarga. Construí escuelas, pavimenté caminos, llevé agua potable a algunos pueblos, y me convencí de que eso era suficiente. Pero la verdad es que ayudé más a los que ya tenían todo. Les di contratos, permisos, favores, porque esos son los que pueden mantenerte en el poder, ¿verdad? Los pobres solo tienen votos. Los ricos tienen todo lo demás. Se acercó a Tintán hasta quedar frente a frente. Usted vino aquí vestido de pachuco sabiendo lo que iba a pasar, sabiendo que lo iban a juzgar, que lo iban a despreciar, pero vino siendo quien es, sin avergonzarse, sin esconderse,
y con cada palabra que dijo esta noche, me mostró algo que yo había olvidado, que rendirse no es pragmático, es traición, traición a ti mismo y a todos los que confían en ti. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas del presidente. En ese salón lleno de poder, el hombre más poderoso de México estaba llorando. Mi madre murió hace 3 años, continuó, su voz quebrándose. Fui a su funeral en mi pueblo. Llegué en convoy presidencial, con guardias, con protocolo. Y cuando me vio en su cama de muerte, ¿sabe lo que me dijo? Tintán negó con la cabeza. Mijo, te fuiste siendo Francisco y volviste siendo el señor presidente. ¿En qué momento perdí a mi hijo? El presidente se cubrió la cara con las manos, sus hombros temblaban, y yo le juré que no lo había perdido, que seguía siendo el mismo, pero era mentira, y ella lo supo. Murió sabiendo que su hijo se había vendido por un palacio y un título. El secretario de Gobernación se levantó incómodo. Señor presidente, creo que deberíamos... ¡Siéntese! El grito resonó en el salón. El presidente tenía las mejillas mojadas, pero sus ojos ardían. Siéntese y escuche. Todos. Van a escuchar esto. Se limpió la cara con la manga. Un gesto tan común, tan humano, tan lejano del protocolo presidencial. Ustedes, señaló a sus ministros, a los empresarios, a toda la élite reunida. Ustedes me ayudaron a olvidar quién era. Me hicieron creer que el poder requiere distancia, que la autoridad requiere frialdad, que para gobernar a los pobres tienes que dejar de ser pobre. Caminó entre las mesas. Pero llegó este pachuco con su traje de colores y me recordó todo lo que traté de enterrar. Me recordó que hay gente que se niega a venderse, que prefiere ser auténtica y jodida que falsa y exitosa. El silencio en el salón era tan profundo que podías escuchar tu propio corazón. Tintán estaba paralizado. Había venido preparado para la confrontación, para la pelea, para ser expulsado o arrestado. No para esto, no para ver al presidente de México desmoronarse frente a 50 testigos. El embajador estadounidense susurró algo a su asistente. Varios ministros miraban el piso incómodos, pero había otros, los más jóvenes principalmente, que miraban al presidente con algo parecido al asombro, como si estuvieran viendo a un ser humano donde antes solo habían visto una institución. El presidente se acercó de nuevo a Tintán. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto? Que yo también fui pachuco. Eso sí sorprendió a todos. Tintán inclinó la cabeza. ¿Usted? Cuando estaba en la universidad en la capital, en los años 30, no encajaba. Hablaba diferente, me vestía diferente, venía de otro mundo. Empecé a juntarme con otros chavos como yo, fronterizos, desarraigados. Nos vestíamos con sacos largos, hablábamos nuestra propia jerga. Nos sentíamos orgullosos de ser diferentes. Una sonrisa triste cruzó su rostro. Mi primer traje de pachuco lo compré en La Lagunilla, cuadros café y naranja. Me sentía el rey del mundo cuando lo usaba. Pero luego un profesor me llamó a su oficina. Me dijo que si quería tener futuro en la política, tenía que dejar esas payasadas, que nadie respetaría a un pachuco. Se tocó la corbata, el traje impecable. Así que lo guardé. Y con él guardé una parte de mí, y nunca lo volví a sacar, hasta que olvidé que existía. Tintán sintió un nudo en la garganta. ¿Y qué pasó con ese traje? Lo quemé, respondió el presidente. El día que me nombraron secretario de Estado. Hice una fogata en mi jardín y lo quemé. Le dije a mi esposa que era simbólico, que estaba quemando mi pasado para abrazar mi futuro, pero lo que realmente estaba quemando era mi identidad, mi verdadero yo. Volteó hacia sus invitados, y ustedes me ayudaron. Cada vez que acepté un soborno, cada vez que cerré los ojos ante una injusticia, cada vez que elegí el poder sobre los principios. Ustedes me ayudaron a quemar ese traje hasta que no quedaron ni cenizas.
El secretario de Hacienda se atrevió a hablar. Señor presidente, con todo respeto, usted ha hecho mucho por este país. ¿No puede reducir su legado a... ¿Mi legado? El presidente soltó una carcajada amarga. Mi legado son escuelas sin maestros porque nos robamos el presupuesto, hospitales sin medicinas porque alguien tiene un yate que mantener, caminos que se desmoronan en la primera lluvia porque el contratista es mi compadre y sé que hace las cosas mal pero me da mi tajada, señaló a Tintán. Este hombre, con sus películas de pachuco que ustedes tanto desprecian, ha hecho más por la dignidad de los pobres que yo con todo mi poder, porque él les dice que está bien ser quien son, que no tienen que avergonzarse, mientras yo les digo con mi ejemplo que para triunfar tienes que traicionarte. Tintán finalmente encontró su voz. Señor presidente, yo no vine aquí para esto. Vine a defenderme, a pelear, a no dejarme. Pero no vine a destruir a nadie. El presidente lo miró con ojos cansados. No me está destruyendo, señor Valdés. Me está salvando. Porque esta noche, por primera vez en 1730 años, estoy siendo honesto. Y duele. Dios mío, cómo duele. Pero es necesario. Se dirigió a todos. Señores, señoras, esta gala se terminó. No porque este hombre haya arruinado la noche, sino porque me mostró que no puedo seguir fingiendo. Caminó hacia la salida, pero antes de irse se detuvo. Señor Valdés, usted puede irse o puede quedarse. Pero si se queda, quiero pedirle algo. Tintán no sabía qué esperar. El presidente estaba parado en el umbral de la puerta, las luces del pasillo iluminándolo desde atrás, creando una silueta que parecía más pequeña de lo que era. ¿Qué necesita, señor presidente? El hombre volteó. En su rostro había una expresión que Tintán nunca había visto en un político. Vulnerabilidad pura. Quiero que me ayude a recordar quién era antes de convertirme en esto. Quiero que cenemos juntos. No aquí, no con ellos. En algún lugar real donde coma gente real. Y quiero que me cuente cómo hizo para no perderse. Los murmullos llenaron el salón. El secretario de Gobernación se puso de pie. Señor presidente, esto es completamente irregular. No puede simplemente... ¿No puedo qué? ¿No puedo cenar con quien quiera? ¿No puedo tener una conversación honesta? ¿No puedo ser humano por una noche? El secretario se sentó derrotado. Tintán miró alrededor. Vio las caras escandalizadas, las miradas de juicio, el shock puro. Pero también vio otras cosas. Vio a una joven secretaria en la esquina, personal de servicio que no debería estar en el salón, con lágrimas en los ojos. Vio al general retirado sonriendo y moviendo la cabeza. Vio al hijo adolescente de un embajador mirando al presidente con algo parecido al respeto. Órale pues, dijo finalmente Tintán. Conozco un lugar en Tepito. Venden los mejores tacos de carnitas de la ciudad. Pero le aviso, no aceptan tarjeta y probablemente sus guardaespaldas no van a caber en las bancas. El presidente sonrió. Una sonrisa real, no la política. Perfecto. Una hora después, algo completamente surreal estaba pasando. El presidente de México y Tintán caminaban por las calles de Tepito. Bueno, caminaban es un decir. El presidente iba rodeado de 6 guardaespaldas que miraban cada esquina como si fuera a aparecer un asesino. Los vecinos del barrio salían de sus casas incrédulos. ¿Ese es el presidente? No mames, sí es. ¿Y va con Tintán? El puesto de tacos era exactamente como Tintán lo había prometido, un local pequeño con mesas de plástico, servilletas de papel y una plancha donde don Chencho, un señor de 70 años con mandil manchado, había estado haciendo tacos durante 40 años. Don Chencho casi se desmaya cuando vio entrar al presidente. ¿Qué le sirvo, señor?, preguntó, limpiándose las manos nerviosamente en el mandil. El presidente miró el menú escrito con gis en una pizarra. 5 tacos de carnitas, por favor, con cilantro y cebolla.
y un refresco de tamarindo. Don Chencho volteó a ver a Tintán como preguntando si esto era una broma. Tintán asintió. Y para mí lo mismo, don Chencho. Pero hágame 6 tacos porque ya me dio hambre con tanto drama. Se sentaron en una mesa de plástico roja. Los guardaespaldas formaron un perímetro pero a distancia suficiente para que pudieran hablar. La gente del barrio se amontonaba afuera, curiosa pero respetuosa. ¿Sabe cuánto hace que no como en un lugar así?, preguntó el presidente. Déjeme adivinar. ¿30 años? Más o menos. Desde que entré al gabinete. Alguien me dijo que un funcionario público debe cuidar las apariencias, que no podía ser visto comiendo en puestos callejeros porque daba mala imagen. Llegaron los tacos. El presidente miró el plato de cartón, las tortillas dobles, la carne dorada, la salsa verde brillante. Tomó uno, le dio una mordida. Cerró los ojos. Dios mío, olvidé a qué sabía la comida de verdad. Tintán sonrió. Es porque está hecha con hambre y con amor, jefe. No como esas cosas fancy que le sirven en Los Pinos. Comieron en silencio por un rato. Alrededor de ellos, la vida del barrio continuaba. Niños jugando fútbol en la calle, señoras platicando en las puertas, un radio sonando canciones de Pedro Infante, México real, no el México de postal que se mostraba a los turistas. ¿Cómo lo hace?, preguntó el presidente de repente, limpiándose la boca con una servilleta de papel. ¿Cómo hace qué? Mantenerse real. Todos estos años siendo famoso, teniendo dinero, pudiendo vivir como rico. ¿Cómo no se perdió como yo? Tintán se recargó en su silla de plástico. Miró hacia el cielo nocturno de Tepito, donde apenas se veían las estrellas por la contaminación. Porque tengo miedo, respondió simplemente. El presidente parpadeó. ¿Miedo de qué? De convertirme en un chiste. No del tipo de chiste que hace reír. Del tipo de chiste triste. El del pachuco que se vendió, que olvidó de dónde viene, que se avergonzó de su gente. Encendió un cigarro. Cada vez que me ofrecen algo, cada vez que alguien me dice que debería cambiar, que debería ser más presentable, más aceptable, pienso en los chavos del barrio, los que se gastan sus últimos pesos para ver mis películas, los que se visten como yo aunque la policía los pare, los que encuentran en Tintán un pedacito de orgullo en un mundo que les dice todos los días que no valen nada. Se quitó el sombrero, lo giró en sus manos, y pienso, si yo me vendo, si yo me blanqueo, si yo me convierto en lo que ellos quieren que sea, ¿qué mensaje les mando? Les mando el mensaje de que tenían razón los que los desprecian, que ser pachuco es algo de lo que hay que avergonzarse, que para triunfar tienes que dejar de ser tú. El presidente escuchaba con la intensidad de un hombre sediento bebiendo agua. Entonces el miedo lo mantiene honesto. El miedo y algo más. El amor. Amor a mi gente, a mi cultura, a mi idioma mitad español, mitad inglés, que los académicos odian pero que millones hablan. Amor a este México que no sale en las fotos oficiales pero que es el México real. Aplastó el cigarro. Y usted puede recuperar eso, señor presidente. No va a ser fácil. Van a decir que se volvió loco, que tuvo un breakdown. Sus amigos ricos se van a enojar. Pero su gente, la gente que viene de donde usted viene, esa gente lo va a recibir con los brazos abiertos. El presidente se quedó en silencio largo rato. Luego habló y su voz era firme. Mañana voy a hacer una conferencia de prensa. Voy a confesar todo, la corrupción, los sobornos, las traiciones. Va a ser un escándalo. Probablemente me van a querer destituir, pero por primera vez en 30 años voy a poder dormir tranquilo. Se levantó, extendió la mano. Gracias, señor Valdés. Usted me salvó la vida esta noche. No la vida física, la vida del alma. Tintán estrechó su mano. Nada más hice lo que tenía que hacer, jefe. Como usted va a hacer lo que tiene que hacer. El presidente salió del puesto de tacos. La multitud se abrió para dejarlo pasar.
Pero antes de subirse a su coche, hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el saco, se aflojó la corbata. ¿Saben qué?, le dijo a su jefe de seguridad. Mañana busquen el sastre más barato que encuentren. Quiero un traje de pachuco, cuadros naranjas y cafés, como el que usaba cuando tenía 20 años y todavía sabía quién era. El jefe de seguridad lo miró como si hubiera dicho que quería volar a la luna. Señor, ¿está seguro? Por primera vez en 30 años estoy completamente seguro. Se fue. Los guardaespaldas, los coches, todo el aparato del poder desapareciendo en la noche de Tepito. Don Chencho se acercó a Tintán. ¿Qué fue todo eso, joven Germán? Tintán sonrió. Eso, don Chencho, fue un hombre encontrando su camino de regreso a casa. La historia oficial dice que el presidente terminó su mandato normalmente, pero la historia real es diferente. Al día siguiente cumplió su promesa. Hizo la conferencia de prensa más explosiva en la historia de México. Confesó todo, renunció a su puesto, enfrentó juicios. Pasó 2 años en prisión, pero cuando salió no se escondió. Volvió a su pueblo, abrió una escuela, enseñó a leer a niños descalzos como él había sido. Y dicen que siempre vestía el mismo traje de pachuco que había mandado hacer. Cuadros naranja y café. Tintán siguió siendo Tintán. Hizo más películas, más shows. Siguió siendo la voz de los pachucos hasta el día que murió en 1973. En su funeral, entre miles de personas, había un hombre mayor con traje de pachuco. Nadie lo reconoció. Era el expresidente. Se acercó al ataúd, puso una mano sobre él. «Gracias, carnal», susurró, «por no dejarme olvidar quién era». Y cuando los periódicos preguntaron qué había pasado aquella noche de 1954 en Los Pinos, la respuesta oficial siempre fue la misma. El señor presidente cenó con dignatarios internacionales, pero en Tepito, en las vecindades, en los barrios donde Tintán era rey, todos sabían la verdad. Sabían que esa noche un pachuco había hecho llorar al hombre más poderoso de México, y al hacerlo llorar, le había devuelto su humanidad. Hoy, si visitas Tepito, en el puesto de tacos de Don Chencho, hay una foto en la pared. Está descolorida, vieja. Muestra a 2 hombres sentados en una mesa de plástico rojo, uno con traje de cuadros verde, limón y morado, otro con traje presidencial pero sin saco, con la corbata floja, los 2 sonriendo, los 2 comiendo tacos, los 2 por un momento simplemente humanos. Y abajo, escrito a mano en marcador desvanecido, la noche en que México fue real. Porque al final, eso es lo que Tintán nos enseñó, que ser real es más valioso que ser poderoso, que tu identidad no está en venta, que puedes ir a Los Pinos vestido de pachuco y salir siendo más presidente que el presidente mismo, y que a veces la revolución más grande no se hace con armas, se hace con un traje de cuadros, una sonrisa torcida y el coraje de nunca, jamás, olvidar de dónde vienes.